Un cordial saludo. Con este video yo quiero dirigirme a ustedes en relación a un problema que me interesa mucho proponerles para la reflexión y que yo he querido titular "Solo lee quien escribe". Subyace pues en este video un propósito, y es el de hacer una defensa de la lectura y de la escritura y de la articulación de las dos como un bien fundamental en la existencia de cualquier hombre o mujer de nuestra época, y que despojar a alguien de la lectura o de la escritura es despojarlo de una herramienta decisiva en la construcción de su propio destino. Para comenzar entonces esto que he llamado, repito, "Solo lee quien escribe", que esa es una frase de Nietzsche, pero la quiero tomar para desarrollar una reflexión que vaya más allá de lo que formuló el mismo Nietzsche. Para comenzar quiero situar una paradoja. Casi todo el mundo dice darle un gran valor a la lectura. Si uno le pregunta a cualquier parroquiano si leer es importante, es muy común que se responda que sí. Entonces, si es así, si la gente pareciera estar de acuerdo en que leer es algo crucial y necesario, ¿por qué tantos no leen? Porque ese mismo que dice que es valioso leer no lo hace. Porque si uno pregunta si escribir es importante, ahí hay algo que se diferencia con respecto a la lectura, y es que se tiende a pensar que esa cosa de la escritura es un don que tienen unos cuantos privilegiados. Pero por el momento vuelvo al tema de la lectura. ¿Por qué entonces esos mismos que dicen destacar el valor de leer no lo hacen? Y yo avanzo una razón. Hay otras, pero esta me parece también importante. La gente no lee como debiera leer, porque uno no lee para simplemente pues volverse como un glotón del conocimiento y como aspirando a una obesidad intelectual. Uno lee porque necesita esa lectura, ese diálogo con los textos, para poder encauzar mejor la vida propia en la medida en que la puede entender mejor. Yo aquí quiero repetir una expresión de Estanislao Zuleta a una pregunta que en alguna ocasión yo le hice cuando lo interrogaba sobre... Yo era joven, entonces le dije: Estanislao, ¿y uno para qué lee tanto? Y él dijo, y creo que estas palabras deben ser muy entendidas cabalmente para poder comprender por qué la necesidad de luchar por una defensa de la lectura y de la escritura como unos rasgos democratizadores de la vida. Zuleta dijo: uno no lee para saber más, uno lee para pensar mejor, guardando la esperanza de que si piensa mejor, quizás, pero solo quizás, pueda vivir mejor. Ese es el tema del conocimiento. El conocimiento no es para brillar, para ostentar, para sentirse superior a los otros. El conocimiento es para uno bregar a entender esta vida que en su condición maravillosa es también muy compleja. Pero entonces yo digo, si un bien tan grande como el que tenemos, por ejemplo la existencia de los libros, la gente desaprovecha esa riqueza porque no lo lee, y uno se pregunta por qué no lo leen, venía diciendo hay muchas razones que lo explicarían, pero hay una, en mi opinión,
muy importante, y es porque la gente se aburre. ¿Y por qué la gente se aburre? Porque la gente lee mal. Porque es casi elemental. Lo que uno hace bien y en lo que uno se reconoce como partícipe, eso le depara a uno goce. Pero lo que uno hace mal, uno tiende más bien a distanciarse de eso, a no reconocerse en eso. Si se lee mal, la gente se aburre. Y si se aburre, lee poco. Entonces, tenemos que librar una lucha por leer bien. ¿Pero qué es leer bien? Y sobre todo, ¿cómo leer bien? Y aquí en la respuesta a qué leer bien y cómo leer bien, probablemente encontremos también el lugar, o probablemente no, encontraremos también el lugar de la escritura personal. Yo quiero mencionar en el comienzo de esta indagación, entonces, de qué quiere decir leer bien y cómo leer bien, yo quiero mencionar dos frases que son muy conocidas, pero no por conocidas dejan de ser muy verdaderas y muy importantes. La una es la frase de Marcel Proust, la clásica expresión proustiana: no lean mi obra, léanse en ella. Yo ahora no la voy a desarrollar mucho, pero la quería tener en cuenta porque esta obra lo que plantea es que la única manera de que uno no se aburra con la lectura es si uno está reconociéndose en lo que lee. Hemos dicho, si uno se está leyendo en lo que lee y leyendo, porque si estás leyendo matemáticas, porque ahí, en eso que haces, estás reconociendo algo íntimo tuyo. Por ejemplo, el deseo que tenés por la matemática. Pero si uno no se reconoce en lo que lee, si lo que lee viene simplemente como un deber externo impuesto, la lectura espanta. Y mucha atención que yo con esto, pues no estoy diciendo que no haya deberes que sean muy satisfactorios. Claro, hay deberes que son muy satisfactorios. Yo he dicho muchas veces, cuando un escritor está trabajando arduamente en la redacción de un texto, ese escritor está compelido por un deber, el deber que él incluso se ha autoimpuesto para poder alcanzar la realización de esa obra. Pero ese deber, ese paso de los minutos acogido al acatamiento del avance de su obra, el tener que decir a otras cosas tentadoras del mundo no, ese deber no es un deber que lo niega a él o que él, el sujeto, está repeliendo. Es un deber que le depara goce, y en tanto le depara goce, le permite también mantenerse en términos festivos con ese trabajo. El otro problema es el de un deber externo que no tiene para nada que ver con el propio sujeto, donde el sujeto no se reconoce y entonces el sujeto se espanta ante eso. Y la frase de Nietzsche: solo lee quien escriba, hay que entenderla, y rápidamente lo debo decir, no quiere indicar con ello que solamente leen los que publican, porque es que la escritura, por unas formas de poder de esta sociedad, ha terminado por considerarse que es aquello que se hace solo para ser destinado a la publicación, es decir, a hacerlo público, con lo cual le han quitado a la escritura la potencia favorable a la vida de todos los días de un individuo, donde escribir es simplemente tratar de encontrar en un diálogo consigo mismo, a través del papel o a través de un teclado, unas formas de esclarecimiento de lo que antes le era confuso. Pero además, si se entiende que solo lee quien escribe, son entonces los que publican, eso condenaría la escritura a lo que efectivamente es ahora, una pequeña élite. Pues bien, lo que yo personalmente sostengo es que la escritura debe ser, igual que la lectura, un bien de cualquiera. Es una manera de decir de todos, sin discriminación de nadie.
que así como leer lo hemos considerado importante para la apertura de la inteligencia de la gente, escribir es importante para la apertura de las interpretaciones más elaboradas que un sujeto pueda hacer, incluso para sí mismo, porque a veces, y quizás las más de las veces, se escribe para sí mismo, que uno escribe para obligar a desenredarse de un nudo en el que uno no se ha podido encontrar claro, porque la escritura tiene un prodigio. Vos empezás a escribir y a medida que vas dando lugar al nacimiento de ese texto puede ser un trabajo simplemente de interpretación de un problema que a uno lo está afectando en lo personal. El cuerpo que va alcanzando eso que uno escribe se va volviendo un elemento que dialoga y empieza a sacarle a uno cosas que uno antes no había previsto. Y por eso uno termina tras escribir igual que tras leer, en un entendimiento nuevo de cosas que previamente no había concebido de esa forma. Entonces, hay que propender por una escritura y una lectura democratizadoras y no elitizadoras como ahora pasa, porque ahorita la lectura de los grandes textos es un asunto de minorías y la escritura es un asunto de élites. Ahora de lo que se trata es que a la gente hay que ponerle en relación a los grandes textos, hay que tomar a la gente como seres inteligentes cuyo único impedimento para poder gozar un texto es que no se le ha dado a conocer, no se le ha puesto en las manos y no se le ha contribuido a que entienda una forma de aproximarse que le permita una lectura de alto rendimiento. Y eso es menester porque tanto leer como escribir son piezas fundamentales para la labor del pensamiento, y el pensamiento no puede seguir aceptándose que sea un asunto de unos pocos. Ahora, quiero centrarme en la frase de Nietzsche: solo lee quien escribe. Yo creo que de ahí se pueden derivar rápidamente algunas lecciones que Nietzsche deja con ella. Primero, que leer no es consumir un texto, que leer no es devorar una información, que leer es producir otro texto, que uno lee cuando produce otro texto, no otro libro. Un texto quiere decir una argumentación que logra una inscripción, por ejemplo, escritural. Entonces uno produce otro texto, un texto alternativo al de Nietzsche. Nietzsche, o el escritor que sea, que he leído, ha promovido en mí la emergencia de una reflexión que yo puedo sostener en la forma textual de una construcción argumentada, etc. Por eso, una buena lectura es antes que nada una clarificación, no una apropiación de información, sino un despliegue del pensamiento propio que cobra expresión en ese cuerpo que es un texto. De Nietzsche también se puede decir a partir de esa frase: no es recoger un fruto que ya está dado y entonces yo lo único que tengo que hacer es extender la mano para obtenerlo, sino que es elaborar ese fruto, que uno recoge el fruto que elabora, que lo elabora a través del texto que le sirvió a uno de apoyatura. En tercer lugar, esa frase creo que de ella también se puede derivar que no es dar cuenta de una información, es dar a luz una interpretación. Es dar a luz una interpretación. Es que hay que librar un combate contra el primado de la información en la sociedad contemporánea que va en detrimento del pensamiento. La información no puede ser sino una pieza para una labor mucho más amplia, vasta y rica que se llama el pensamiento. Es como la información no es sino como el aliciente para que un sujeto se ponga en una labor pensante y dé como fruto algo que podemos llamar una interpretación.
leer no es asimilar pasivamente. No, es que aquí está este texto de este señor que es muy importante, que llamaba Goethe. Yo soy un don nadie, entonces señor Goethe, como por vasos comunicantes, páseme lo suyo a mí. Eso no es leer. Leer es un diálogo profundamente activo. Leer, uno podría decir que es responder activamente a la palabra de un otro que se ha dirigido a uno, por ejemplo, Goethe. En fin, si la verdad es una de las pesquisas de la lectura y de la escritura, lectura y escritura son como herramientas para poder dar cuenta de algo que nunca es definitivo ni absoluto, que se llama la verdad, pero que es necesario para poder pues uno encauzar la vida por el camino y no por el otro. La verdad no es entonces como un huevo que se recoge ya hecho en el nido de la gallina. La verdad es lo que se configura con la participación muy activa del lector. Por eso para Nietzsche el lector es una fuerza creativa. Pero eso tiene que asumirlo cada uno, eso no es un problema o un asunto de los grandes. Los que somos comunes y corrientes también, es decir, es que yo me puedo relacionar con este libro no como un receptor pasivo que entonces dice, ay, entrégame lo que tienes, no, sino como alguien que dialoga efectivamente con el texto, y en ese ir y venir de la palabra del texto y la mía se va generando un tercero que se vuelve un texto alternativo a este. ¿Qué quiere decir aquí un texto? Una hilación argumentativa con la cual cuando yo cierro ese texto quedo en posesión de una interpretación que me parece la más válida y que me ayuda a avanzar en relación al destino que me quiero forjar. Entonces para Nietzsche el lector es una fuerza creativa que es tanto como decir un hacedor de sentido, como cuando uno dice, ¿vos qué interpretás aquí? Entonces uno le pide al otro, ofréceme el sentido que has elaborado frente a esto. Vas con alguien a una película y le preguntas a la salida, mientras vas a tomarte el café con él o con ella, ¿y vos qué interpretaste de esa película? Y entonces vos, el que ha hecho la pregunta, se apresta a escuchar el razonamiento que el otro hace, que no vuelve y le cuenta a uno la película, sino que simplemente toma elementos de esa película para producir una elaboración. Eso es leer, eso es leer. Por eso la lectura, que necesita la fuerza creativa de un sujeto que se reconoce en lo que está haciendo, una lectura como mero consumo, una lectura sin preguntas previas genera tedio. Eso pasa, por ejemplo, en la universidad. Como en general los estudiantes no tienen que leer para responder preguntas que se hayan hecho, sino preguntas que le hace otro, entonces la lectura se vuelve tediosa. Algunos se defienden con eso, pues haciendo la lectura un instrumento para competir en las exaltaciones que la universidad ofrece, entonces tú eres el mejor, tú eres más que los demás, etc. Pero esas son, en mi opinión, falsas felicidades de la lectura. O sea, la lectura no es un medio para uno hacerse simplemente a esos pequeños poderes que la jerarquía académica ofrece, sino que la lectura es aquello que permite que un sujeto se reconozca creativamente en el proceso mismo de ir elaborando en el diálogo con el texto. Yo diría de forma sintética que todo aquello que borra al sujeto, es decir, todo aquello donde uno no hace presencia, lo atedia. Donde uno se siente presente, se siente vivo, entonces uno encuentra ahí una satisfacción y un goce. Eso es lo que habría que conseguir, que las lecturas no fueran sugerencias, consejos o imposiciones, sino que, por ejemplo, una persona pudiera encontrar, develar unas preguntas que lo gobiernan y que muchas veces no tenemos conciencia de ellas. Yo suelo decir,
es que no hay una pregunta en cada uno de nosotros sobre el amor o sobre la muerte. Lo que pasa es que no nos la formulamos, no la reconocemos. Entonces, como no la reconocemos, no buscamos responderlas. Pero si la lectura implica que un sujeto se formule, que tenga como presente preguntas que se ha formulado, entonces todos esos elementos contribuyentes a que uno pueda responder las preguntas que se ha formulado se vuelven dichosos y amados. Entonces uno termina amando los libros. Y los termina amando no porque ese libro me va a ser muy importante o me va a ser muy famoso. No, no. Me amo ese libro porque ese libro me ayuda a vivir. Me ayuda a estar mejor conmigo mismo, a solas, en compañía con el otro, a luchar por mejores causas. No quiero decir que no me lleve el libro también a caminos que puedan ser muy angustiantes, pero es una angustia de otro orden, es la angustia de quien está conquistando una salida. En síntesis, cuando la lectura pone en juego al sujeto, se obtiene un goce. ¿Cuál es el goce que depara la lectura? El goce de pensar, el goce de producir sentido. Bueno, ahora digamos de una vez cuál es la concepción de Nietzsche y que también es la de Stanislao Zuleta. Es decir, Stanislao Zuleta es un buen discípulo de Nietzsche en esta materia. ¿Cuál es la concepción sobre la lectura? Es muy simple y se puede establecer por una serie de igualdades. Leer es igual a pensar. Leer no es informar. Sí, no es consumir, es pensar. Y pensar es interpretar. ¿Y qué es interpretar? Producir sentido. Eso quiere decir que el sentido ni subyace ni precede al sujeto. El sentido no es una cosa que está oculta esperándome. En este libro es un paralelepípedo de papel, ahí no está ninguna verdad. Lo único que puede aflorar como verdad es la puesta en acción efectiva de las letras de ese libro con el espíritu mío que a partir de una interrogación ha ido a él y arma un diálogo, y de ese diálogo surte el efecto de la interpretación y por ende el esclarecimiento. Por eso hay una imagen de Nietzsche que a mí me gusta mucho. Nietzsche dice que el sentido, eso que producimos, eso que, como ejemplifiqué ahora, cuando salís de la película le decís a quien te acompañó y vos cómo entendiste esa película. Ese cómo entendiste quiere decir qué interpretas de esa película. Entonces el otro produce. Y el otro no le dice a uno, no, es que tenemos que ir a consultar a un gran crítico cinematográfico. No, todos los seres humanos podemos avanzar en dirección a esa producción de sentido. Entonces la frase que a mí me gusta mucho de Nietzsche es que dice que el sentido se produce cual chispa que salta cuando dos metales chocan. Cuando dos metales chocan, salta una chispa. Esa chispa no pertenece ni a un metal ni al otro. Pertenece al encuentro, al choque de los metales. ¿Cuáles son los metales que chocan para producir sentido? Pues el texto que se llama película que vi o el texto que se llama libro que leí, de un lado, y de otro lado, el otro metal soy yo, sujeto que llevo conmigo una historia, un tipo de formación, etcétera, y cuando esas dos fuerzas chocan, salta una chispa, esa chispa se llama el sentido. El sentido se produce entonces en ese encuentro entre el sujeto y el texto. Ahora, eso señala algo fundamental. Uno está con un texto dialogando con el texto, como cuando uno dialoga en la vida con alguien. Ahorita hablo de eso, pero es muy importante señalar que leer es dialogar con el texto, pero es dialogar efectivamente. En un diálogo hay dos, por lo menos, que entran en juego, no uno
y el otro mudo, porque si el otro se enmudece es como una piedra, es decir, no tiene nada de vida que sostener, y por ende eso se llama, es un monólogo. Pero en un diálogo están vivos tanto el texto por un lado como el lector por el otro. Desde esa interlocución es que deriva lo que uno pone a decir al texto. Es decir, por eso, como este texto es él, en cierta manera, y yo soy uno, pero aquí viene otro, y allí otro, entran en diálogos de donde dimanan efectos distintos, nos encontramos con esa maravillosa, esa prodigiosa experiencia de que la lectura acarrea siempre efectos diversos. Efectos diversos entre individuos. Por eso no hay que andar buscando qué es lo que dice este texto. Ese texto no dice nada en él mismo. Ese texto no habla, sino lo pone a hablar un lector, pero como ese lector es un sujeto con su singularidad, difiere de lo que otro lector. Por eso hablo de las lecturas diversas, pero también las lecturas diversas en el tiempo del mismo individuo. No es lo mismo que yo haya leído Madame Bovary a los 20 años, que la vuelva a leer a los 30, a los 40 o ahora en la vejez. Pero esto que haya lecturas disímiles, lecturas diversas, no quiere decir que la lectura sea caprichosa o lo que se le ocurre a cada uno por simple deseo de decir, no, es que ese texto a mí me dijo esto, pero yo no tengo ningún tipo de explicación de por qué digo que me dijo eso. No, la lectura nunca es caprichosa. Yo gusto mucho de repetir una frase de Umberto Eco que dice que un texto dice lo que usted quiera que diga, es decir, lo que el lector quiera que diga, siempre y cuando, esa es la restricción, siempre y cuando sea posible verificar lo que usted dice que dice ese texto con los elementos del propio texto. Bien, ahora, ¿cómo pensar a partir de un texto? Porque ese es el problema. Si leer es pensar, ¿cómo pensar a partir de un texto? Y yo respondo acudiendo a un hecho que eventualmente realizamos. Tampoco es que sea tan frecuente, pero eventualmente lo realizamos en la vida social que tenemos, y es conversar. De entrada hay que decir, conversar no es charlatanear, no es eso que llama Heidegger la habladuría. Conversar no es matar el tiempo transmitiéndose informaciones, naderías. No, conversar es el acto maravilloso por el cual la palabra de dos seres o más seres logran producir efectos inéditos de sentido, tanto en uno como en otro, tanto en una parte como en la otra. Si ustedes piensan, evocan una conversación que hayan tenido, pero conversación de verdad, no charlatanería, sino esos momentos fascinantes donde uno queda arrobado en el encuentro con otro, yo creo que podrán compartir conmigo que hay una fenomenología de la conversación, o mejor, antecitos quiero decir, ¿qué hacemos cuando conversamos? ¿Qué es lo que hace uno y evoquen cuando han conversado? Algún momento de una conversación que tuvieron con el novio, la novia, el papá, la mamá, un amigo, un ciudadano cualquiera, pero conversación. Ustedes encontrarían que cuando uno conversa hace un triple posicionamiento, que es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy maravilloso. Vos estás hablando con alguien con quien estás muy concernido, concernida en relación a lo que conversan. Y el espíritu tuyo, el tuyo, adopta un triple posicionamiento, es decir, hace una metamorfosis sin vos percatarte.
esa triple metamorfosis se explica así. 1. Oís atentamente lo que el otro dice. Uno oye con los ojos. Por eso cuando alguien está concentrado en la palabra de otro, está atento incluso al movimiento de los labios, a la gestuación, etc. Se oye atentamente. En la conversación una primera condición es la escucha absolutamente fiel y atenta. 2. En el devenir de esa palabra que enuncia el otro, se te pone a vos algo que tiene que ver o con una pregunta que le has de devolver al otro o con una objeción, es decir, con una discrepancia. Y 3, en ese juego de la palabra que estás recibiendo y de la recepción que haces, de pronto se producen, emergen en vos ocurrencias que no estaban dadas de antemano, sino que saltan misteriosamente a tu espíritu. Ese triple posicionamiento, el de oír atentamente, el de tomar una distancia que objeta o pregunta y el de permitirse las ocurrencias, eso es lo que uno hace cuando conversa. Y fíjense que la conversación implica siempre una fenomenología. Cuando se dice fenomenología es una serie de rasgos como fenómenos que se presentan, que se pueden fácilmente indicar. En primer lugar, tiene que ver con eso de la concentración en lo hablado, como que uno aplica todo lo que uno es a lo que se está hablando. En segundo lugar, que los conversadores hacen como una burbuja que los separa del mundo. Están tan concentrados que es como si pusieran entre paréntesis al mundo. En tercer lugar, que cada conversador está todo él enterito en juego allí, en ese ir y venir de la palabra. Pero también perfectamente se puede decir, como cuarto rasgo, que la palabra de uno como locutor en esa conversación está determinada por la palabra del otro, pero no que la palabra que uno emite es una copia de la del otro, sino que la del otro arranca en uno unas palabras alternativas. 5. En el devenir de esa conversación uno siente que se inquietan, de que pierden quietud, o se remueven certezas que uno traía. Por eso toda conversación de verdad tiene algo de angustiante y además de jubilosa, porque pone ciertas certidumbres en interpelación. En sexto lugar, se puede decir que se genera una producción de sentidos inéditos en ese juego, pues en ese tejido de la palabra que conversa. Otro rasgo fenomenológico, un séptimo, es el que la vivencia, que el tiempo vuela. El gesto más común de un conversador es mirar el reloj. Uy, se me fue el tiempo, yo tenía que estar en tal sitio a las 10 y ya son más de las 10. En octavo lugar, que la conversación genera un efecto de plenitud, un sentimiento como de cosa que a uno lo desborda, lo llena. En noveno lugar, es que esa conversación que tanto lo concierne a uno, de la que uno deriva cosas tan importantes, produce un efecto muy particular y es el afecto por el interlocutor. Es decir, el interlocutor queda valorado afectivamente. Incluso se puede decir que uno ama al interlocutor en un sentido muy laxo de la palabra amor. Si es que es cierto aquello que dice Jack Alan Miller, de que uno ama a quien le ayuda a saber quién es uno. Y cuando uno conversa con alguien, la gratitud de uno hacia el otro es que el otro le ha ayudado a uno a saber quién es uno, pero no porque él le dijo quién era uno, sino porque en el ir y venir con la participación de uno fue descifrando mejor quién es uno. Y por último, un rasgo también de la fenomenología de la conversación es la absoluta disposición de uno a repetir ese encuentro si la vida se lo permite. Ese encuentro ha sido tan bello
que permitiría el deseo de repetirlo. Esa es incluso una variante, pero no viene ahora el caso a hablar de ello, del concepto de eterno retorno de Nietzsche, de uno quisiera retornar a ese encuentro. ¿Por qué? Porque encuentro es dichoso, y porque es dichoso porque ese encuentro me ha puesto a mí en juego y me ha permitido descifrar cosas esenciales mías. En ese sentido, pues la conversación, para terminar ese decálogo de rasgos fenomenológicos de ella, la conversación es como las lanzaderas de un telar que tejen sentidos inéditos. Es decir, las palabras de los conversadores operan como las lanzaderas de los telares que van y vienen, y que en ese ir y venir van tejiendo, pues en los telares telas, en la conversación sentidos inéditos. La verdadera conversación en ese sentido siempre escapa al dominio del sentido común, por eso no es una habladuría. Las habladurías no hacen sino reiterar sentidos comunes. La conversación es sorprendente siempre. ¿Por qué? Porque escapa a algo previsto. Pues bien, eso mismo, si ustedes lo detallan, lo piensan, es lo que sucede cuando leemos. La lectura es una modalidad de la conversación, es una modalidad del diálogo. Uno podría, jugando con las palabras, decir que leer es conversar con ese muerto vivo que es el libro, que leemos a otros seres humanos cuando conversamos, o que conversamos con los libros. Por eso yo creo que hay una gran similitud entre conversar y leer bien. En ambos casos, tanto en el conversar como en el leer bien, se da que nos leemos a nosotros mismos y conversamos con nosotros mismos. Sí, conversamos con nosotros mismos. Nietzsche decía, yo y mí están en diálogo. Bueno, una forma de uno entrar en diálogo con uno, es decir, de uno ir a ese desconocido que es uno, es conversando con alguien seriamente la vida, y seriamente no quiere que no nos riamos, quiere que no hay risa estúpida, sino que hay una risa que se desata precisamente porque pone en juego algo muy importante que el sujeto logra reconocer. Y conversamos entonces con ese otro desconocido que somos nosotros mismos. Por eso leer y conversar nos atedian. Pues conversar en el sentido de simplemente interlocutar con otro nos atedian cuando significan la dilapidación de nuestro tiempo. Cuando uno tiene que enfrentarse a un texto en el desciframiento pues alfabético de él, o cuando uno tiene que estar oyendo a alguien ahí que habla y uno a regañadientes pues también le envía algo, hay tedio, hay gente con la que es muy perezoso intercambiar palabras, y hay textos que son una pesadez, pero es precisamente porque significan que al no estar presentes en una forma activa y creativa, dilapidamos nuestro tiempo. Y el tedio es una conciencia del tiempo perdido. Mientras que leer y conversar bien nos deparan dicha porque enriquecen nuestro tiempo. De otro lado, tengan presente que conversar y leer bien quiebran nuestra soledad. Uno no está solo mientras tenga con quién conversar. Conversar con el libro, que eso es lo que llamamos leer, conversar con el semejante. Y por eso una forma de uno encarar la vida es poder disponer del don de la conversación. No basta con estar con alguien al lado todo el día. Lo que pasa en los matrimonios es patético. Son dos contigüidades físicas separadas por un abismo espiritual donde la conversación no existe, sino en el mejor de los casos el intercambio de lugares comunes o de informaciones anodinas. Por eso el conversar y el leer bien son también ámbitos fundamentales del pensar, es decir, de la construcción del pensamiento en la vida cotidiana.
En fin, para entender lo que es una buena conversación y una buena lectura, evoquemos la triple metamorfosis del espíritu que precisó Nietzsche, y que aquí es donde engancha la lectura con la escritura, en el ejercicio consecuente que uno haga cuando se enfrenta a un texto de este pasaje a través del planteamiento de Nietzsche, que es pues una buena lectura, este pasaje que uno puede hacer a la escritura. Cuando Nietzsche en las tres metamorfosis del espíritu que presenta en el Zaratustra dice que el pensamiento, el acto de pensar y de producir un sentido, es el resultado de un triple posicionamiento, de lo que él llama la posición camello. Es esa posición humilde donde el individuo sabe que no sabe, por eso escucha atentamente al otro, o lee un texto, porque quiere ser un aprendiz, porque pide maestros y textos importantes, quiere recoger, y hace otra cosa que también advierte Nietzsche, como la vaca. Nietzsche dice: yo quiero lectores que sean vacas, y esa imagen lo que quiere decir es que quiere lectores que tengan 4 estómagos, que digieran muy bien eso que han recibido. Un buen lector es el que digiere muy bien, por eso es un lector atento, que recoge, que reclama las cargas más pesadas de todas. Por ejemplo, ponerse en relación a los grandes libros. Esa es la posición camello. La posición león tiene que ver con tomar distancia, con la capacidad por la cual el espíritu de pronto interroga o objeta lo que el otro texto o amigo está diciendo, pero no por un desafecto o devaluación, tampoco eso equivale pues a guerra, sino simplemente a que hay un matiz de diferencia que de pronto salta en mí y de la cual yo también me hago cargo, así como aprendí del otro, también me hago cargo de esta diferencia que me signa con respecto a aquel con quien hablo, sea con quien converso, sea el libro o sea mi amigo. Y tercero, la tercera imagen de la metamorfosis del espíritu que dice Nietzsche es el niño, es decir, un nuevo origen. La imagen de niño en Nietzsche quiere decir como alguien que rompe a la vida por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que irrumpe a uno en el ámbito del pensamiento que aparece en uno? Es una ocurrencia, es decir, has aprendido porque has sido camello, has tomado distancia porque has sido león, pero de pronto hay ocurrencias que se te vienen a propósito de lo que estabas conversando con ese libro o de lo que estabas conversando con ese amigo. Y ahí, en esa ocurrencia fundamentada, en ese juego del espíritu que se ha triplicado en esas tres figuras, es que se produce el efecto de creación. Ahora eso cualquiera puede lograrlo. Eso no es un asunto de genios. Y la traducción, para ya terminar por mi parte, la traducción de esa teoría de la lectura tan bella de Nietzsche, tan importante y tan valiosa, y en mi opinión tan certera, porque el Zaratustra en general es una teoría del pensamiento, no una teoría del conocimiento, sino una teoría de cuáles son las condiciones de posibilidad para que el pensamiento emerja. Y el pensamiento emerge cuando uno conversa, y el pensamiento emerge cuando uno lee. Pero entonces, ¿cómo anudar la lectura con la escritura? ¿Cómo sostenernos en el eje de esta potentísima teoría de Nietzsche para poder traducir eso a un beneficio personal y poder hacer de la escritura un don propio y no creer que eso es solamente un asunto de pequeñas élites de talentos y genios excepcionales? Pues traduciendo el triple posicionamiento del espíritu en el acto de leer a la toma de notas. Yo soy un sostenedor de que la escritura es esencialmente el ejercicio de tomar notas. Notas triples, que yo las llamo textuales críticas
o personales y que se corresponden con cada una de las tres posiciones del espíritu cuando se está en la labor de pensar. Es decir, es muy sencillo. Vos estás leyendo un texto. Ese texto de pronto te dice cosas que son muy bien dichas. Por ejemplo, con una gran economía en una frase o en un párrafo muy bello. Entonces vos tomas esa nota, la entrecomillas porque es una nota textual, con ese entrecomillado decís, esta idea en su forma y contenido corresponde a otro. Pero a veces lees muchas páginas, entonces haces un resumen, pero ese resumen equivale a decir, la forma es mía, porque comprimí, pero el contenido, en tanto soy fiel a lo que dijo el texto y soy camello, es del otro. Y voy leyendo y de pronto entonces ya lo que se me ocurre es más bien una nota crítica, no comparto con este texto aquí o le interrogo allí, pero eso lo anoto, hay que echar, digamos, yo a veces he dicho que uno no lee sino con las manos, que uno no lee con los ojos sino con las manos, porque es en la acción concreta de responderle al texto, por ejemplo, con las notas críticas. Pero también a medida que vas leyendo, de pronto se te ocurren cosas y esas cosas pueden estar bien fundamentadas porque hacen parte del trabajo serio y concienzudo que estás adelantando. Esas notas hay que ponerlas también ahí. Y las ocurrencias que a uno se le vienen a la cabeza hay que agarrarlas. Porque si no son como los sueños, si uno no los agarra, los atrapa, se difuminan. Si uno construye ese hábito, esa actitud, es decir, leer es que abro el texto, pero al lado tengo, en el caso mío que prefiero la caligrafía, porque me gusta la singularidad de la letra caligráfica, entonces tengo mi cuaderno de notas y voy tomando notas, en el compás mismo en que voy leyendo, voy escribiendo, en ese ir y venir, entonces leo desde la escritura o desde la escritura voy también avanzando en mi lectura. Y al final tendrás un corpus de notas que luego, si vos los organizás apropiadamente, te darán camino o a una conferencia, o te darán camino a un artículo o a un libro. Eso ya no es sino después de que el corpus de notas que ha terminado, cuando uno termina la lectura de los textos que estaba leyendo, entonces ya no queda sino un trabajo que es el de organizar un plan o de exposición o de escritura, y finalmente, que ya eso es lo de menos. Es decir, el gran trabajo de elaboración del pensamiento es en el proceso mismo de leer, porque el proceso de leer es el proceso de escribir. El plan de escritura es simplemente la organización del esqueleto expositivo que vas a hacer o en la conferencia o en el escrito. Y finalmente, cuando ya tenés el esqueleto, el plan de escritura y tenés todas las notas, eso es no volcar las notas a través de ese esqueleto, y eso ya es un trabajo cuasi carpinteril. Por eso en el remate de esta exposición lo que les quiero decir es que frente a un hábito que es muy promovido en la universidad, que es funesto, y es que leer y escribir son dos cosas distintas. Si vos conectás leer y escribir como una simultaneidad, entonces vos puedes encontrar el goce del pensamiento que va registrándose automáticamente y que luego entonces podrás ofrecer como texto escrito ante los otros, si es que querés, o lo guardas como texto escrito para vos, porque uno escribe esencialmente para responderse las preguntas que a uno lo habitan, y en esa medida la escritura ayuda a clarificar lo que estaba confuso en uno. Eso es lo que les quería decir con respecto a un tema que es central en la formación intelectual de cualquier hombre o mujer y que constituye también un principio, en mi opinión, democratizador de la sociedad, que la lectura y la escritura son bienes que deberían estar al alcance de cualquier ser humano, pero que una adecuada formación es la que interrelaciona el acto de leer con el acto de escribir, es decir, que hace de la lectura
algo simultáneo a la escritura bajo la forma de la modalidad de las notas, que derivamos de la enseñanza nietzscheana de que leer es el triple posicionamiento, la metamorfosis de camello, león, niño, es decir, de quién adquiere, quién cuestiona y quién se permite la emergencia de las ocurrencias propias. Yo creo que pensar con cuidado en esto que acabo de decir, reflexionarlo, pero sobre todo, en la medida en que sea convincente, traducirlo a un ejercicio práctico y concreto, desplegará muchísimas más posibilidades y elevará mucho la potencia intelectual de cada persona. Por eso es que hay que hacer una defensa de aquello de que solo lee quien escribe.